La pregunta es casi tan antigua como la humanidad, ¿no? ¿Podemos de verdad frenar el envejecimiento? A mí siempre me ha fascinado cómo esta idea ha creado mitos increíbles. Claro. Como la famosa historia de Juan Ponce de León, que buscaba la fuente de la eterna juventud en Florida. Pero, revisando los materiales para esta charla, me encontré con un dato que me sorprendió. ¿Qué tan cierta es esa leyenda? Es una excelente pregunta, porque la respuesta corta es casi nada. Nada. Es un adorno, digamos, romántico que se le añadió mucho después. Si lees los escritos del propio Ponce de León, pues él nunca menciona una fuente mágica. Era un conquistador. Buscaba lo de siempre. Buscaba lo de siempre. Oro, tierras. El mito es atractivo, pero la ciencia nos da un camino, más concreto. Hoy vamos a analizar las ideas del libro El reto de la longevidad para entender la biología real detrás de esto. Y lo primero que el libro deja claro es que la propia evolución parece jugar en nuestra contra. Es así. La evolución no quiere que vivamos para siempre. Esa es una forma muy directa y, sí, muy acertada de plantearlo. La evolución está optimizada para la supervivencia de los genes, no necesariamente para el bienestar del individuo a largo plazo. Ah, claro. Y esto los lleva a un concepto central del libro, que puede sonar un poco complejo, pero es clave. La pleiotropía antagonista. A ver, pleiotropía antagonista. Desglosemos eso un poco. Significa que un mismo gen puede tener efectos opuestos en distintas etapas de la vida. O sea, un gen que en la juventud es súper beneficioso porque acelera el crecimiento, la fertilidad. Te ayuda a reproducirte. Exacto, a pasar esos genes, puede convertirse en un problema en la vejez. ¿Cómo? Aumentando el riesgo de cáncer o enfermedades cardíacas. El ejemplo perfecto es el gen del factor de crecimiento insulinoide, el IGF-1. En la juventud, niveles altos te ayudan a crecer fuerte y sano. Ok. Pero mantener esos niveles altos toda la vida es como dejar el acelerador del coche pisado a fondo. Acelera también el envejecimiento. Y ahí está el conflicto. Crecimiento versus longevidad. Entiendo. Es una compensación biológica. O creces y te reproduces rápido, o conservas y reparas para vivir más. Entonces, si existe este conflicto, ¿cómo lo gestiona el cuerpo? Las fuentes hablan de una especie de panel de control. Bueno, constantemente miden lo que hay disponible y deciden si es momento de crecer o de reparar. Y hay 3 actores principales en este panel. Ok, vayamos uno por uno. Empecemos por el que quizá nos suena más, la insulina. ¿Qué papel juega aquí? La insulina, junto con el IGF-1 que ya mencionamos, es el principal sensor de carbohidratos y proteínas. Cuando comemos, sus niveles suben, y eso manda una señal muy clara. Hay abundancia de energía, a crecer, a construir, a almacenar. Es una señal pro crecimiento. Y por lo tanto, pro envejecimiento si está constantemente activa. De acuerdo, ese es el primer interruptor. Luego está este otro, la vía mTOR. Me llamó muchísimo la atención que la historia de su descubrimiento es increíble. ¿Es cierto que tiene que ver con la isla de Pascua? Así es. Es una de esas historias que parecen de película. En los 60, un equipo de científicos fue a Rapa Nui a tomar muestras del suelo, y años después, de una bacteria de esas muestras, aislaron un compuesto. La rapamicina. La rapamicina, por Rapa Nui, exacto. Y de ahí a descubrir una vía clave del envejecimiento hay un trecho enorme. Enorme. Y casi se pierde en el camino. Fíjate que la farmacéutica que lo investigaba cerró el programa. El científico a cargo, Suren Segal, creía tanto en su potencial que se llevó los frascos a su casa. ¿A su casa? Sí, y los guardó en el congelador familiar, junto al helado, con una etiqueta escrita a mano que decía no comer. No te creo. ¡Qué historia! Años después, otra empresa retomó la investigación y descubrieron que la rapamicina actuaba sobre una vía bioquímica que hoy llamamos mTOR. Resulta que mTOR es el principal sensor de proteínas, es el acelerador principal del cuerpo. ¡Qué maravilla! Salvar un descubrimiento así con una nota en el congelador. Entonces, si la insulina y mTOR son los aceleradores, hay un freno, el interruptor de reparación. Efectivamente, ese es el tercer actor, la AMPK. Piensa en ella como el indicador de combustible, pero al revés. ¿Cómo que al revés? No se activa cuando el tanque está lleno, sino cuando está casi vacío. Es decir, se enciende cuando hay poca energía, como durante el ayuno o el ejercicio.
Y su función es dar la orden contraria. Paren la construcción. Hay que conservar, limpiar y reparar. Y esa limpieza y reparación tiene un nombre, ¿no? La autofagia. Suena complejo. Pero la analogía más sencilla es la del mantenimiento de un coche. La autofagia es el sistema de control de calidad y reciclaje de la célula. Como cambiarle el aceite y los filtros. Exactamente eso. Identifica proteínas viejas, organelos dañados, basura, y los recicla para construir piezas nuevas. Es tan, pero tan fundamental que su descubrimiento le valió a Yoshinori Ozumi el Premio Nobel de Medicina en 2016. Entendido. Entonces, si podemos manipular este panel de control, bajar la insulina y la mTOR y subir la AMPK para activar la autofagia, en teoría podemos influir en el envejecimiento. Lo primero que se me ocurre es comer menos. Funciona. Funciona en animales de laboratorio, pero en humanos es mucho más complicado. El libro cuenta una historia de advertencia fascinante. El proyecto Biosphere 2. Ah, sí, me suena. Unos tipos se encerraron en un domo gigante. Exacto. A principios de los 90. 8 personas en un ecosistema sellado. El plan era que cultivaran su propia comida. Y no les fue muy bien, ¿cierto? Para nada. Tuvieron problemas con las cosechas y no producían suficiente, así que, por accidente, terminaron en una dieta de restricción calórica severa. Vaya. Y los resultados fueron un desastre. Salieron desnutridos, demacrados, y el médico del equipo, que era el mayor promotor de la idea, salió visiblemente envejecido. La lección es que hay una línea muy fina entre restricción y desnutrición. Claro, entonces no es tan simple como cerrar la boca. Te puede salir peor. ¿Cuál es la alternativa más práctica que proponen las fuentes? El ayuno intermitente. La clave aquí no es solo cuántas calorías, sino cuándo se comen, y la diferencia hormonal es crucial. A ver. Una simple reducción de calorías mantiene la insulina relativamente estable. En cambio, durante un ayuno, aunque sea de 16 horas, la insulina y mTOR se desplunan y la AMPK se dispara, junto con otras hormonas que mantienen el metabolismo activo. Un momento, pero el miedo más grande que se escucha sobre el ayuno es que el cuerpo se come su propio músculo para sobrevivir. ¿Qué tan cierto es eso? Ese es quizás el mito más grande. El libro es muy claro. El cuerpo no es tan estúpido, ¿ok? Tenemos enormes reservas de energía en la grasa. Sería ilógico empezar a quemar tejido funcional y valioso como el músculo cuando tienes miles de calorías ahí guardadas. El cuerpo está diseñado para usar la grasa primero. Esta idea de someter al cuerpo a un estrés leve para hacerlo más fuerte me recuerda a otro concepto clave del libro, la hormesis. Es exactamente eso. La hormesis es el principio de lo que no te mata te hace más fuerte. La historia lo ilustra con una figura casi de leyenda, Mitrídates VI, a quien llamaban el rey del veneno. ¿El rey del veneno? Sí. Se dice que, por miedo a ser envenenado, tomaba microdosis de diferentes venenos cada día para desarrollar inmunidad. Y funcionó. Cuando lo derrotaron los romanos, intentó suicidarse con veneno y no pudo. ¡Increíble! Y eso se aplica a nuestra biología. Totalmente. Estresores leves y controlados, como el ayuno, el ejercicio intenso, la exposición al frío, no nos dañan, sino que activan las vías de defensa y reparación del cuerpo. Es como entrenar a nuestros sistemas de reparación. Justo eso. Entonces, si el ayuno es una forma de activar estas vías, ¿hay cosas que podamos consumir que hagan algo similar? Me sorprendió leer en las fuentes sobre bebidas muy comunes. Hablemos del té, por ejemplo. El té, sí, la segunda bebida más consumida del mundo, especialmente el té verde. Es rico en unas moléculas llamadas catequinas. Ok, y estas catequinas actúan como, digamos, miméticos del ayuno. Ayudan a activar la AMPK y a inhibir la vía mTOR. Le dan a tus células una pequeña señal de reparación. ¿Y qué hay del vino? Siempre me ha intrigado la famosa paradoja francesa. ¿Cómo es que una cultura que come tanto queso y mantequilla tiene tasas bajas de enfermedad cardíaca? La paradoja francesa es fascinante, y una de las hipótesis apunta al consumo moderado de vino tinto, pero con un detalle clave, siempre con las comidas. Ah, eso es importante. Sí, porque el vino tinto contiene resveratrol, otro compuesto que activa la AMPK.
Beberlo con una comida rica en grasas ayuda a mitigar los picos de glucosa y lípidos en la sangre. Bien, dejemos las bebidas y vayamos a la gran controversia, las grasas. El libro cuenta una historia alucinante sobre el origen de Crisco, cómo es que un residuo industrial tóxico terminó siendo recomendado como saludable. Es una de las historias más reveladoras de la nutrición. A finales del siglo XIX, la industria del algodón tenía un problema. El aceite de semilla de algodón era un desecho tóxico. Un desecho. Sí, y a través de un proceso industrial nuevo, la hidrogenación, lograron convertir ese aceite en una grasa sólida, blanca, sin sabor, muy parecida a la manteca. La llamaron Crisco. Y el marketing hizo el resto, me imagino. Fue una campaña genial y muy agresiva. Procter & Gamble, el fabricante, regaló libros de cocina que usaban Crisco en todo. Lo posicionaron como algo puro, moderno, vegetal. Claro. Pero el golpe maestro fue que se convirtieron en uno de los principales financiadores de la American Heart Association, que poco después empezó a recomendar sustituir las grasas animales por aceites vegetales y margarinas. Como Crisco. Increíble. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es la lección sobre qué grasas consumir? La lección es diferenciar. Las que hay que evitar son esas, las transartificiales y el exceso de aceites de semillas industriales como los de soja, maíz o girasol, por su alto contenido en omega 6 que promueve la inflamación. Y las buenas, las que la naturaleza nos ofrece, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco, los frutos secos y las grasas animales de buena calidad, con moderación. Y para terminar con las controversias, el libro también desafía el dogma de la sal. Resulta que no es el villano que nos pintaron. Cuestiona la idea de que la restricción extrema sea buena para todos. El cuerpo necesita sodio. Una ingesta muy baja puede ser contraproducente y en el proceso de intentar retener sodio, agotar nuestras reservas de magnesio. Vaya. Entonces, al final del día, después de analizar todo esto, no parece haber una dieta de la longevidad única, no. Las famosas zonas azules, donde la gente vive más tiempo, tienen dietas muy diferentes entre sí. Exacto, sus dietas varían, pero los principios que las sostienen son sorprendentemente consistentes. Todos comparten un consumo muy bajo o nulo de alimentos procesados. Eso es clave. Y todos incorporan periodos de restricción calórica, ya sea por costumbre, como el Hara Hachibu en Okinawa, dejar de comer cuando estás al 80%, o por motivos religiosos. Y sus dietas, aunque distintas, tienen una base vegetal muy fuerte. Así que el objetivo no es encontrar la dieta perfecta, sino entender el mecanismo. Se trata de modular esas vías biológicas, de bajar las señales de crecimiento constante y potenciar las de limpieza y reparación. Y esto nos deja con una reflexión final. La biología evolutiva nos programó con un objetivo muy claro: crecer rápido, reproducirnos y, bueno, luego decaer. Una especie de obsolescencia programada. Exacto. Es un diseño optimizado para la supervivencia de la especie, no para el bienestar del individuo a los 90 años. Con la que, por primera vez, parece que podemos negociar. Esa es la idea central. Por primera vez en la historia, la ciencia nos da las herramientas no para luchar contra esa programación, sino para dialogar con ella. A través de lo que comemos, de cuándo comemos, podemos influir en ese equilibrio. Y la pregunta provocadora que nos dejan estas fuentes es: si podemos gestionar conscientemente este equilibrio, ¿estamos al borde de poder redefinir lo que consideramos un ciclo de vida natural y saludable para el ser humano?